Shabbat Tov a todos, buenas noches, bienvenidos. Ese shiur es el shiur de la parasha Acharemot Kedoshim. Literalmente son parashot que vienen después de la muerte de los hijos de Aarón. Vamos a leer dos parashot juntos, la parasha de Acharemot y la segunda parasha de Kedoshim. Ambos parashot van a hablar de muchas leyes que tienen que ver con algo que va a distinguir el pueblo judío de los otros pueblos y principalmente con un enfoque sobre las leyes que se llama en hebreo las leyes de Gilu y Arayot, son las leyes de la prohibición de las relaciones prohibidas, las relaciones íntimas prohibidas. Entonces vamos a tener listas extensivas de personas con las cuales no podemos tener relaciones íntimas, e incluye personas de la familia, que sea una hermana, una madre, una hija, la esposa de un hermano, la esposa de su padre, tías, hermana de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay listas extensivas. Nietos y nietas son como hijos y hijas. Hay también después listas, listas más extensivas aún de los seres humanos. Hay distintos niveles de prohibición. Hay prohibición de hombre con hombre, prohibición de relaciones con animales, etcétera, etcétera. Lo que es interesante después de toda esa lista de prohibiciones son también parasha Kedoshim. También vamos a leer sobre esto. Hay una parte de ese parasha que vamos a leer en Yom Kippur para dar un poquito el contexto de la centralización de esa idea y de guardar un poquito la esa de las relaciones íntimas. Y vemos que en el día más santo del año, eso es lo que vamos a leer de la Torah. Como si queremos decir, eso y la santidad están íntimamente relacionados. No es por nada que realmente la parasha se llama Kedoshim. Kedoshim significa santos. Kedoshim tiyu, usted será santos, ki ani Hashem. Lo que sí se ve es que en esta parasha vamos a ver que cuando Dios dice de no tener relación con eso, con ellos y ellos y ellos, con esas personas, enumerando a la persona, dice siempre al final de las prohibiciones, Ani Hashem, soy su Dios, o Ani Hashem lo que soy Dios su Dios. Y realmente se pregunta, bueno, una vez lo dice, tenemos que entender lo que significa. Eso la parasha repita varias veces Ani Hashem. La parasha Kedoshim se va a repetir 10 veces Ani Hashem. Y no puede tener relación con esto, con ella, Ani Hashem, y con ello, Ani Hashem, y con eso, Ani Hashem, y con eso, Ani Hashem. Y cada vez se escuche más Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. Obviamente entendemos que Dios es nuestro Dios. Sabemos que Dios es nuestro Dios. Estamos acá escuchando las leyes porque están leyes de Dios que están compartiendo. Si eso no hubiera sido claro, no hubiera sido acá escuchando la ley. Pero aún si vamos a decir que por alguna razón había que explicar y que precisar a Hashem, soy su Dios. Está bien. ¿Para qué repetirlo 2 veces, 3 veces? Y la parasha siguiente, 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. Ya lo entendió una vez, no lo va a decir al contrario. Yo estoy siguiendo con lo que dijiste hace poco. Digo, lo dijiste una vez, lo entienda, claro. Entonces, esa insistencia en poner la presencia de Dios juntando esas leyes, obviamente cuando tenemos en la mente la idea que esas son las leyes que estoy leyendo en Yom Kippur, estamos realmente entendiendo que hay algo muy fuerte en esas leyes acá.
Y eso es lo que vamos a tratar de entender. La segunda cosa que tenemos que entender es, hay una manera de formular en la Torah. La manera que la Torah tiene de formular es, ¿por qué no están ahorita en camino a Israel? Que se llama en esa época Eretz Kenaan, todavía en Eretz Israel. Y dice la Torah, no hace eso como hicieron los egipcios, de donde sale, y como lo hacen los Kenanim, ¿dónde vas? Ani Hashem, soy Dios. Y el versículo dice también, como el país de, como los egipcios y los Kenanim, ¿dónde viviste? Digo, los judíos vivieron en Eretz Kenaan, Abraham, Isaac y Jacob, hasta que Jacob bajó, pero vivió con su familia en Eretz Kenaan. Había entonces una época del pueblo judío en Eretz Kenaan. Y después vivió también en Egipto. Pero la pregunta que tenemos en ese versículo es, entiendo que tenemos que hacer algo. Entendemos que nosotros tenemos que hacerlo y que los demás no lo están haciendo. La pregunta es, ¿para qué decirme que los demás no lo están haciendo? Entiendo que yo tengo que hacer algo. ¿Para qué hablar de los demás? ¿Para qué precisar de vuelta los demás no están haciendo esto? Los demás no están cuidando esas leyes. Tiene que comer kasher, cuídate, no como los panameños que no comen kasher. Sabemos que los panameños no comen kasher. Ellos no recibieron esa misma. Tiene que cuidarte de esas relaciones prohibidas. Los demás kenanim egipcios no lo hacen. Está bien. Tiene que no comer hametz en Pesach, no como los otros pueblos que comen hametz. ¿Para qué hablarme de los otros pueblos? ¿Para qué tenemos que saber lo que los demás están haciendo o no? No que es importante o no importante, no es que irrelevante al hecho que yo necesito escuchar la ley y cumplir con esto. La pregunta está clara. ¿Cuál es la necesidad de mencionar la comparación del pueblo judío versus los egipcios y los kenanim? Hay un comentarista que dice algo bastante fuerte. Y él tiene otra pregunta y dice, ¿por qué es necesario de mencionar el hecho que nosotros vivimos en Canaán y vivimos en Egipto? No hacer con los kenanim, los egipcios, ¿dónde viviste? ¿Qué importa si yo vivo allá o no? Si no vive allá, si puedo hacer como ellos. Dice el comentarista que realmente puede ser que la razón, la Torah está dándonos la razón por la cual ellos lo estaban haciendo. ¿Por qué los kenanim hicieron eso? Porque los judíos vivían allá. ¿Por qué los egipcios hicieron esto? Porque los judíos vivían allá. ¿Cómo puede ser que el pueblo judío es el pueblo que va a influir a los demás de hacer esto? Realmente se puede entender de manera simple, está conocido. Donde hay un lugar con mucho kedushá y también mucho klipa. Donde hay un grande yetzer tov, hay también un grande yetzer hara. Cuando hay mucha santidad, el opuesto de la santidad está presente también. Entonces, cuando el pueblo judío viene en un lugar, automáticamente se crea, se forma una oposición a la Kedushá por la presencia del pueblo judío en ese lugar. Entonces, no hace como los kenanim ni como los egipcios donde ustedes viviste, quiere decir, ahorita usted va a estar allá. Y puede ser que con su llegada va a tener una oposición también a esa kedushá, que no cae ustedes en ese lado. El enfoque del shiur va a ser de tratar de entender dos cosas. La primera es una pregunta técnica, ¿por qué repetir tantas veces Ani Hashem? Pero eso siempre está escondiendo algo por detrás. La cosa que lo que está escondiendo es que tiene esas leyes
tener la necesidad de mencionarlo 2 veces. Entonces, de entender realmente la fuerza de esas leyes y la necesidad de esas leyes de restricción de las relaciones íntimas y el impacto que tiene sobre la vida judía y el mundo en general. El primer comentarista que vamos a llevar es, bueno, vamos a listar algunos comentaristas de la época de los Rishonim, son sabios judíos que vivieron desde la época de Rambam, aún antes también, de los años 1000 del siglo XI hasta siglo XI, sí, el final del siglo XI, hasta el siglo XV, sí, hasta el siglo XV-XVI, principio del XVI. Y al final va a dar una perspectiva moderna sobre estas prohibiciones de un rabino alemán, muy filósofo también, pero acá también vamos a poder también contestar a una otra pregunta a través de ese entendimiento de esa prohibición, que será sobre la prohibición de tener relación con mujeres autorizada ante ese casamiento. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué los rabinos siempre insisten cuando las parejas vienen y dicen a los rabinos, pero no podemos casarnos sin saber, sin conocerla, sin conocerse, tenemos que probar, tenemos que vivir juntos un tiempo? Y los rabinos siempre insisten sobre el hecho que las relaciones tienen que ser después de la boda, no antes. ¿Y por qué? El Reshit Chochma, que es un libro que se basa en base mucho sobre el Zohar HaKadosh. Mucho Kabbalah en ese, mucho secreto de la Torah en ese libro, pero también él está comentando, explicando y expandiendo lo que estamos entendiendo del Zohar. Y muchas veces es un Zohar que está un poquito oscuro y él está dando una luz muy interesante a ese Zohar. Dice el Reshit Chochma el siguiente: Dios dio la Torah mitzvot al pueblo judío. Y a veces puede ser que algunos mitzvot que uno puede considerar demasiado difícil para él. Quiere decir, comer kasher con mucho gusto, pero el jamón es demasiado delicioso. O uno que puede decir, puedo celebrar el Shabbat, hacer el Kiddush, todo lo que hace falta, pero de no tomar el carro, no salir con, no usar el celular, o no trabajar. Y uno puede decir sobre algunas mitzvah, eso es demasiado difícil o demasiado duro. ¿Qué dice el Reshit Chochma? Que realmente Hashem, Él es lo que creó, Él es lo que creó el mundo y Él creó también el ser humano. Y no hay ninguna mitzvah que Dios dio al ser humano que el ser humano no tiene la fuerza y la capacidad de hacer. No solamente esto, a veces la alma tiene dificultades, el cuerpo lo puede hacer, pero la alma tiene dificultades. Por ejemplo, comer kasher. El cuerpo puede comer kasher. Hay suficiente comida kasher en el mundo para que el cuerpo pueda mantenerse. Pero el deseo de la comida kasher es el deseo de la alma del cuerpo. Y ahí dice el Reshit Chochma, cada mitzvah que Dios dio es armonía total con el cuerpo y con el alma. Quiere decir que la alma también tiene la fuerza de aceptar esas leyes y de cumplir con esas leyes.
Y eso es la razón por la cual está diciendo Ani Hashem, soy Dios. ¿Quién dijo soy Dios? Soy Dios que creó el mundo, que te creó a ti, tu cuerpo, tu alma, y yo sé que tienes la capacidad de hacerlo. Así explica la parte del Zohar, que eso conocemos mucho de nosotros, obviamente, seguro que lo escucharon, especialmente si escuchaste muchos shiurim en Betel. El Zohar dice que en la Torah hay 248 mitzvot positivas, mitzvot que hay que hacer, y 365 mitzvot negativas, quiere decir prohibiciones. A la vez, en el cuerpo humano hay 248 miembros, limbs, así se dice, miembros, órganos. Y hay 365 venas o arterias. Para decir que de la misma manera que las venas y las arterias llevan el sangre y el oxígeno y la vida a todos los órganos, asimismo las mitzvot positivas y negativas, las mitzvot que tenemos que hacer y las prohibiciones que podemos hacer son lo que lleva la vida al cuerpo y al alma. Sabemos que la alma está en el sangre. La vida pasa por a través del sangre. El sangre es lo que comunica y cula la vida en el cuerpo. Y así el cuerpo y la alma, a la comparación de los 365 prohibiciones y las 248 mitzvot, tiene siempre la capacidad. ¿De dónde sabemos esto? Porque la Torah dice, Ani Hashem Elohim, soy Dios, su creador, su Dios, soy Dios que creó su alma. Y yo digo que sí, y Hashem dice, si yo te pido de hacer esa mitzvah, es porque yo también me aseguré antes que tiene la fuerza mental, emocional, psicológica y física, fisiológica de cumplir con esa ley. Esa es la primera parte de Reshit Chochmah. Hay un cuento lindo para ilustrar esa idea, que es, no sé si escuchaste ese nombre una vez, Reb Chaim Brisker. Reb Chaim Brisker era un descendiente de la linaje de Volozhin. Volozhin era, Reb Chaim Volozhin era el alumno, dice eso, el alumno preferido, el alumno elegido, el mejor alumno del Gaón de Vilna, el Vilna Gaon. Chaim Brisker era un descendiente de Chaim Volozhin y él era el líder del mundo, un líder del mundo litaí, un genio absoluto, un tamajam, sin hablar. Y una vez él estaba en el tren y se encuentra frente de un judío que era en su pasado también un alumno de la yeshiva, un Talmid Jajam también, sabía estudiar, conocía la Gemara, la Torah, y dejó el camino de la Torah y lo dejó totalmente. Con Yom Kippur, ni había nada de hablar, con judías, mujeres judías, no judías, la comida, el Shabbat, Filín, no había nada. Dice Reb Chaim a ese judío, persona común que estudiaste tanto, ¿cómo lo puedes dejar así? Dice ese judío, Rebbe, yo tengo la Torah en mi lado. Entonces, ¿cómo así? No puedes tefilín, no comes Yom Kippur, no tienes, ¿qué Torah tiene en tu lado? Tiene Torah en tu lado, tiene contigo. Dice ese judío, vemos la yeshiva, que hay un caso donde el judío conquista una tierra. En el momento de la guerra hay prisioneros y él puede ver que hay una mujer prisionera que es muy linda, muy bella, y él quiere una relación con esa mujer. Se llama el halajá, el din del Ishat Fatorah, el din de la mujer bella. Y la halajá de la Torah es que si se habla de un caso prisionero, él puede casarse con ella, puede tener relación con ella, pero tiene que casarse con ella. No lo puede hacer así como los ejércitos otros. Tiene que llevarla en su casa, quitarle su ropa de prisionera,
darle a hacer el luto sobre su familia y su pueblo y solamente después casarte con ella. Y dicen los comentaristas, ¿cuál es la lógica de permitir esa mujer? Y realmente, bueno, aparte del hecho que los comentaristas deducen la Torá, que la Torá misma dice que placer de esto no lo va a lograr, al contrario, va a tener muchos problemas de ese casamiento, de esa unión, pero al final lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque dice los Jajamim, la Torá entiende que en momento de guerra los impulsos de los soldados son fuertes. Por eso entendemos que sus deseos y su etcétera es tan grande que lo permitimos. Porque si no lo vamos a permitir así, lo van a hacer de manera peor. Es decir, lo vamos a permitir, pero con leyes, restricciones, que vale en tu casa, que dale su tiempo, de casarte con ella y no tomarla y botarla, etcétera, etcétera. Entonces el judío dice a Reb Chaim, mira, la Torah, hay una prueba clara de la Torah que si uno tiene un deseo demasiado fuerte, un deseo demasiado grande, la Torah lo va a permitir. Dice Reb Chaim con su genio, dice, me traéis una prueba del opuesto. Si eso hubiera sido el caso, que cuando uno tiene un deseo demasiado grande, Hashem permite, no hubiera tenido que ser necesario de tener esa mitzvah. El hecho que en toda la Torah hay solamente una mitzvah sobre la cual se está explícitamente, eso está dicho de manera explícita, es la prueba que a todas las otras mitzvot no es así. Dios no te permitió el Shabbat, no te permitió el Kashrut. Ahorita, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que no te permitió las otras mitzvot? Ya si tiene una mitzvah grande y la Torah sabe que no puede resistir, tiene que permitirte. Dice Reb Chaim, de acá es una prueba, ya que no te permitieron Yom Kippur, no te permitieron Shabbat, no te permitieron Kashrut, no te permitieron nada otra. Eso es una prueba que sí lo puedes. Que no hay esa excusa que no tengo la fuerza, es irresistible. La prueba que es posible es que realmente lo puedes, que Hashem no dijo que es difícil. Bueno, lo puede hacer. No es así. No es opcional. Es algo que es absoluto porque hay la fuerza en el cuerpo y en la alma de cumplir con esas leyes. Regresando entonces a nuestro tema. El Ibn Ezra dice sobre esas leyes. Y la pregunta es amplia. La pregunta es amplia porque realmente hoy estamos condicionados de pensar que las relaciones íntimas con la familia, de nuestra familia, son cosas repulsivas, no aceptadas, rechazado por la sociedad, asco. Imagina una persona con su madre, o una persona con su hija, o con hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, aparte de eso, hoy tenemos un otro tema, que es el tema de las restricciones medicales. Hoy se sabe que si hermanos y hermanas en relaciones juntos tienen riesgo alto, primeramente de tener hijos defectuosos y segundamente ellos mismos de posiblemente afectarse. Pero en el momento de la Torá, en la época de la Torá, no se sabía, o sea, no es parte del discurso la restricciones medicinal. La otra cosa, obviamente puede ser que Akadosh Baruj Hu lo sabe. El punto es que eso no aparece como explicación de la mitzvah a ningún momento. Recibo el mensaje que el señal no es estable y se escucha mal.
Ajá. Vamos a tratar de ser estable entonces frente al micrófono para que se ayude a esto. La pregunta entonces es, ¿podría ser que realmente en vez de tener de buscar una esposa al otro lado del mundo, fuera de su círculo íntimo, tiene mujeres muy cerca, mujeres tienen hombres muy cerca, se pueden casar? Hay que entender por qué Hashem, cuál es la lógica de esto. ¿Por qué una hermana no está buena por un hermano? ¿Por qué una madre no está bien por un hijo? Se aman mucho, se adoran, tienen relaciones muy fuertes, ven las cosas juntas, crecieron juntos. Puede ser mejor. Como dice el Ramban famoso que dice, realmente hubiera sido el más lógico que un padre y una madre que tienen hijos dan la luz a un varón y se dedican su vida a educarlo. Dan la luz a una niña y se dedican a educarla. Y crecen ambos de manera bella, gente de calidad, y después tiene que entregar los bienes de la familia. Ellos en conjunto muy bien, fue educaron conjunto, tienen mismos valores, se pueden unir juntos, casarse juntos, recibir la herencia juntos, y así se evita tanto problema. Y ambos se conocen, no hay sorpresa, no. Entonces el Ibn Ezra dice que realmente hoy es aceptado en la sociedad después de tantos miles de años, que es algo inaceptable. Pero en esa época sabemos que los judíos, cuando escucharon las leyes de Giluy Agayot, de las relaciones prohibidas, lloraron. Lloraron por el desafío que Dios lo pusieron, que estaba demasiado duro de separarse de todas esas uniones. Entonces, dice el Ibn Ezra, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿Qué mal hay? ¿Por qué esa mujer es mejor que esa mujer? Esa mujer la conoce, sabe que está buena. La otra no la conoce. ¿Acaso está buena? ¿Acaso está mal? Dice el Ibn Ezra que realmente el yetzer, el impulso humano, es muy parecido al impulso animal. Y por eso, si no lo vamos a dar algunas restricciones, él no se va a parar nunca. Para que el ser humano se puede autocontrolar y no dedicarse toda su vida en ese placeres sexuales, Hashem puso restricciones. Ahorita si vas a preguntar, bueno, entiendo que hay que hacer algunas restricciones, pero ¿para qué prohibir esas mujeres y permitir las otras? ¿Acaso puede decir el otro, el opuesto? Permite solamente lo de la familia y prohibir lo de lo que no está en la familia. Dice Ibn Ezra, realmente había que escoger. Entonces, prohibieron a las mujeres cerca y permitieron a las que están alejadas. Porque las que están cerca, si van a estar permitido, va a ser demasiado difícil por el impulso animal de controlarse. Entonces, cuando pone una etapa más larga, tiene que ir a buscarla, tiene que llevarla de afuera por adentro, hasta que lleve y encuentra a tu esposa, tiene que hacer un esfuerzo, hay un camino, etcétera, etcétera. El Rambam Maimónides dice algo parecido, pero en otra palabra dice, el propósito de esas leyes de Giluy Agayot no son por cualquier lógica específica que esa mujer está mal para ti o esa mujer está buena para ti, sino que realmente es para el pueblo judío en general de reducir los placeres de la intimidad. Y para reducirlos, entonces, para que no se dedica todo el tiempo a esto, hay necesidad de poner restricciones. Y esas restricciones lo pusieron en los cerca
que autorizaron el prójimo, lo que está lejano. Parecido al Ibn Ezra, pero en otra palabra. Lo que es interesante es que Nachmanides, el Ramban, está totalmente opuesto a esto. Dice, es imposible de pensar de esta manera, porque si hubiera sido así, entonces, si quiere limitar las relaciones íntimas, la Torah podría decir, puede una mujer por tu vida, o dos mujeres por toda tu vida, o 5 por toda la vida. No hay ninguna restricción, uno puede casarse con 1000 mujeres, 2000 mujeres, 10.000 mujeres si quiere. El rey tiene una limitación, un límite. Pero hay gente que puede casarse sin límites. Entonces, si es así a nivel bíblico, no hay límites de casarse con cantidad de mujeres. Entonces, claramente la Torah no tiene ese en propósito de disminuirte, de hacer restricciones a ese placer. Entonces, ¿para qué Dios prohibió las relaciones íntimas con los miembros de la familia? Y dice Ramban, ese es el Ramban mismo que dice, hubiera sido mucho más lógico de permitirlo, porque la unión de miembros de la misma familia puede ser mucho más durable, se conocen mejor, se entienden mejor, comparten los mismos bienes, evita problemas. Dice el Ramban, eso es soda y bu, es algo que es parte del secreto de la creación. En el secreto de no de la infancia, de la reproducción. En el secreto de la reproducción hay esa necesidad de poner restricciones, de prohibir relaciones con los miembros de la familia cercana. ¿Cuál es ese secreto? No sabemos. Es un secreto. ¿Acaso eso es lo que se podría referir a lo que sabemos hoy al nivel molecular, al nivel de genético, que eso crea problemas? Puede ser que eso es el secreto, puede ser que es parte del secreto, hay más sobre esto, puede ser que es un otro secreto de toda manera. Es un secreto, es algo que no es lógico. Bueno, aquí tenemos una perspectiva al menos parcial de lo que se entiende por los jajamim. Pero todavía tenemos explicaciones muy técnicas. Hay que prohibir, entonces vamos a prohibir las cercanas para disminuir los placeres, etc. Pero algo un poquito más con jugo, un poquito más pedagógico. Hay ese rabino que se llama muy famoso, se llama Reb Shimshon Refuel Hirsch, Rashar Hirsch. Él estaba un rabino en Berlín antes de la guerra. Era un momento donde el reformismo era fuerte en Berlín, donde había esa filosofía de ser judío en la casa y ser un goy afuera. Y él era como rabino ortodoxo, viviendo en una época muy distinta, muy asimilada. Entonces, sus enseñanzas son siempre mucho más cercana, moderna, para que tiene oídos de su congregación. Y él dice el siguiente, trayendo varias fuentes de la Torá, dice realmente las razones a todo esto es desde la creación del cuento de Adán y Jabá. Si usted ve en el cuento de Adán y Jabá, la Torá menciona que Adán y Jabá ambos eran desnudos. Eran desnudos y no se avergonzaban. No tenían vergüenza de su estado de ser desnudo. Pero lo que nota Reb Shimon Hirsch es que realmente la Torah dice no se avergonzaban, pero lo formula, lo escribe de manera que se puede entender como un cuento del pasado. Se puede también entender como algo sobre el futuro. No se van a avergonzar. Y si vemos el cuento, vemos que realmente al final comieron de la fruta,
se dieron cuenta que eran desnudos, tenían vergüenza. Y Dios hizo para ellos ropa especiales. Dice Reb Shimshon Efolesh que realmente el cuento acá no es solamente contarte algo que pasó en el pasado, sino también decir, y no se van a avergonzar. El hombre y la mujer están desnudos y no se van a avergonzar. No solamente que no se avergonzaron, sino que la Torah dice, ¿cómo va a ser la pareja para que no se va a avergonzar? ¿Cómo evitar la vergüenza en el futuro también? Entonces, desde esa base llega el segundo punto, dice la palabra busha, vergüenza, pena, es similar a la palabra boshesh. Boshesh significa esperar, algo que no viene, está hesitando de venir, no se siente preparado, no se siente listo, no se siente al nivel para venir. No está al nivel. Dice realmente, entonces, Shimshon Refoel dice, ¿de dónde viene? Dice, el cuerpo está desnudo y el cuerpo tiene esa pena. Esa pena que está acompañada con ese sentimiento que no está al nivel, no está listo, que es igual. ¿De dónde lo viene al cuerpo esa pena? ¿De dónde lo viene a la persona esa pena, al ser humano? Si lo ven, el cuento es muy simple. Antes que comieron de la fruta, del árbol, no tenían pena. Desde el momento que comieron, se avergonzaron. ¿Qué causó entonces la vergüenza y la pena en Adán y Javá? Es el árbol. Pero era un árbol de ¿qué? Árbol de sabiduría, de dat. Esa sabiduría, ese dat realmente es un dat, es una conciencia que entra en el cuerpo y le da ese entendimiento de tener vergüenza, pena. ¿Pena de qué? De su cuerpo. Tiene que esconderlo, que taparlo. Si está expuesto así, él está avergonzado. Y si lo ves, ¿quién no tiene vergüenza de expresar su? Eso es los animales. Los animales no tienen ni ropa ni necesidad de ropa. El ser humano sí tiene esa necesidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para no tener pena? Dice la Torah justo después, trae Shimshon Efolesh, Vehayu le basar echad. Se van a hacer uno. Quiere decir que los dos cuerpos se van a unir. Y cuando se van a unir, ahí Adán y Javá no van a tener pena. En otra palabra, el cuerpo si está desnudo así, el ser humano tiene pena. Pero si es para un proyecto de intimidad, ahí el cuerpo, el ser humano puede mantener, aguantar su pena y puede andar con ese proyecto. En otra palabra, ¿en qué manera puede uno superar a esa pena que el cuerpo y el ser humano se siente al nivel listo de superar esa pena? Es cuando eso es para un proyecto de intimidad. Si está solamente así para caminar en la calle, ahí no funciona. Si no hay un proyecto de conjunto, no funciona. Entonces regresa, si va a pasar un caso donde no hay ese proyecto, ¿cómo se va a llamar? La exposición de la desnudez. Giluy Arayot. Es el nombre de esas prohibiciones. ¿Cómo se llama las prohibiciones de las relaciones íntimas prohibidas? En la Torah se llama exposición de la desnudez. Exponer a la desnudez. Giluy Arayot.
¿En qué caso se va a llamar un Giluy Arayot cuando no es para ese proyecto? Ahorita se va a entender, según Rashal Hirsch, él dice, ¿por qué? Por eso la familia no puede ser conjunto. Porque realmente toda la razón, la manera con la cual esa desnudez puede funcionar es solamente cuando está exponiendo solamente para ese proyecto. Entonces la unión dentro del hombre y la mujer es por ese proyecto de la unión. Se exponen por esa unión que está por ese proyecto. ¿Qué pasa con los miembros de la familia? Ya hay una unión. Ya hay un amor, ya hay una cercanía, ya hay una relación. Entonces, la exposición de la desnudez no es solamente por el proyecto, sino que es también por el amor que había independiente del proyecto de la unión. Son relaciones de sangre. Por eso la busha, la pena, no quita esa relación. La madre siempre va a ser una madre antes que cualquier otra cosa. Y así cada otro miembro de la familia. Un hermano, una hermana, una tía, etcétera, etcétera. Entonces, ya que la relación de ellos está anterior y encima y más fuerte que el proyecto de la unión, por eso la unión no puede ser, porque la vergüenza siempre va a llegar. Y según eso, entendemos también porque hay que tener relaciones solamente después del casamiento y no antes. Si lo hacemos antes, se llama Giluy Arayot, exposición de la desnudez. ¿Por qué? Porque antes no es para el propósito de la unión de ese proyecto. Puede ser para muchas razones, pero no para esa unión. La unión viene cuando ya se casaron, se unieron y están claro y afirmativo, están comprometidos en esa unión, en ese proyecto. Ahí se puede seguir el segundo paso sin la vergüenza que acompaña a la desnudez. Eso se explica con una explicación maravillosa. Reb Shimshon Refuah Lesh, de ahí se entiende. Se entiende no solamente la santidad de la unión, se entiende la santidad de la familia. Y también se entiende la belleza de la Torah en ese entendimiento muy profundo del equilibrio de la pareja y del precioso que hay en el resultado de esa pareja en crear una familia judía que se hace en buena manera, con tzniut, con humildad, y que se hace acompañado de una pena, pero una pena sana. Y cuando hace falta la pena, y no hay, cuando se necesita, se requiere una pena, y no hay pena, es aún peor. Porque, como lo vemos, los únicos que no tienen pena de su desnudez son los animales. Eso entonces es una marca de falta de humanidad. Y por supuesto, cuanto más de falta de esa santidad de la familia judía. Regresando entonces al principio, de ahí entendemos que por qué Hashem dijo Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem, porque Hashem dice, yo sé que puede ser parecer difícil. Yo sé que usted está llorando, está quejándose, pero al final que sepas. Tiene la fuerza el judío de vivir con las leyes de la mikveh, las leyes de la nidá, las leyes de las restricciones, etcétera, etcétera. Y Hashem dice, yo sé que tiene la fuerza porque yo creé el judío, creé su cuerpo y su alma. Y primeramente tiene la fuerza, y segunda, ¿cuándo lo va a hacer? Ani Hashem Elokeichem, yo soy Dios, su Dios, y voy a bendecir esa pareja, esa familia, esos hijos que van a salir, niños con buena midot, con yirat shamayim, refinados, y gente con moraleza alta, y que así fue el pueblo judío hasta hoy y va a seguir a ser
hasta la llegada del Mashiach Tzidkeinu. Shabbat Shalom.